al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti para darte gracias, Señor. Gracias porque nos das un día más debido a una oportunidad de estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, para honrarte porque digno eres de toda honra, gloria y alabanza. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tu Santo y bendito Espíritu nos dé la palabra, que tu Santo y bendito Espíritu nos dirija, Señor, ya que sin ti nada podemos hacer. Te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, que podamos entender el propósito que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, nos escuchas y siempre estás atento a nuestras necesidades. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Este pasaje que nosotros estamos leyendo nos habla de 3 jóvenes que fueron rescatados del horno de fuego. Cuando el rey Nabucodonosor invadió Babilonia, Dios lo permitió y se llevó a unos jóvenes. Entre esos jóvenes iban estos jóvenes, amén, y Daniel también. Pero ellos eran unas personas que adoraban a Dios, unas personas que habían visto el poder de Dios en sus vidas, en su pueblo. Porque cuando vemos el poder de Dios, no solo en nosotros, sino en los hermanos, en las personas que buscan a Él, que les son fieles, eso aumenta nuestra fe. Y podemos decir, si Dios lo hizo con el hermano, Dios creo que lo puede hacer conmigo también. Si Dios lo hizo con la hermanita, yo creo que Dios lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con ese joven, Dios lo puede hacer con mis hijos también. Amén. Y estos jóvenes, amén, estos jóvenes que fueron cautivos y llevados a Babilonia, amén, dice la palabra del Señor que Nabucodonosor hizo una estatua para que la adoraran. Pero como en todos lados hay envidias, en todos lados hay personas un poquito difíciles, habían unos personajes que no querían a estos jóvenes ni querían a Daniel porque tenían una sabiduría especial, porque Dios los usaba de una manera especial y el rey los había puesto en un lugar dentro de su reino.
Y estas personas buscaron la manera de que estos 3 jóvenes perdieran la vida. Pero estos jóvenes eran fieles a Dios. Qué importante es la fidelidad a Dios. Qué importante es la fidelidad como ser humano hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando somos fieles a Dios, Él cumple sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. La fidelidad viene del latín fidelitas, que significa servir a un Dios o confiar en alguna persona. Quien es leal, se puede confiar en él. Hay personas que se puede confiar en él, que a las personas que son leales, amén, que son honestas, que son respetables. Se puede confiar en esas personas. La fidelidad es algo que nos compromete, amén, algo que nos compromete con alguien. Y con respecto a Dios, cuando usted y yo somos fieles, dice la Biblia que aunque somos infieles, muchas veces Él permanece fiel. Porque yo creo que cada uno de nosotros le fallamos al Señor. Cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas, a veces erróneas, amén, pero en medio de todo ello, Dios está con nosotros. A pesar de eso, la misericordia de Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. La fidelidad es la capacidad o virtud de cumplir las promesas. Lo que muchas veces a nosotros se nos olvida o nos falta o prometemos y no cumplimos. Muchas veces nosotros como humanos fallamos, pero Dios nunca nos va a fallar. Él ha prometido ayudarnos, Él ha prometido estar con nosotros y hasta este momento Él ha estado con nosotros. Y en medio de problemas y de situaciones difíciles que muchas veces no nos agradan, pero ahí está el Señor con nosotros. Adán y Eva tenían una fidelidad a Dios. Eran fieles a Dios, pero cuando ellos desobedecieron, amén, cuando ellos desobedecieron a Dios, se convirtieron en personas infieles, porque lo contrario de la fidelidad es la infidelidad, amén. Y en la palabra del Señor podemos ver que la fidelidad de Dios es grande. La fidelidad del Señor es gigante. Yo creo que no hay límite para poder medir la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es infinita. Infinita quiere decir que no se termina. Infinita quiere decir que es eterna. Una fidelidad eterna. Amén. Por eso es importante que nosotros entendamos que Dios es fiel. Dice la palabra del Señor que fiel es Dios. Dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Porque fuimos llamados a fidelidad. Él es fiel y nos ha mantenido hasta este momento en su camino. Yo me gozaba y saboreaba y me deleitaba con el testimonio de mi hermanita el día jueves. Yo creo que todos los que estuvimos el día jueves, amén, vimos la fidelidad de Dios en mi hermanita. Dice mi hermanita, amén, que tiene un hijo que le gustaba,
beber. Que le gustaba beber a su hijo. Y mi hermanita le decía, hijo, ya no bebas. A ver si recuerdo, ¿eh? ¿Por qué tomas? Ya no bebas, ya deja de beber. Y él le dijo, sí voy a dejar de beber. Porque le dijo, ¿cuándo vas a dejar de beber? Dice, voy a dejar de beber cuando ya no haya bebida, cuando ya se termine. Y la hermanita se ponía triste. Qué padre, qué madre no se pone triste cuando hay una situación así en la familia. Cuando nuestros hijos son un poquito difíciles, cuando algún familiar es un poco difíciles, nos da tristeza. Amén. Y mi hermanita comenta que llegó de trabajar a su casa cansadísima. Llegó a su casa cansada de trabajar y llegó a su hogar y se tiró y se quedó ahí del cansancio. Y sonó el teléfono y le llamó una persona que había ella invitado al servicio. Y la persona le dijo, ¿no vas a ir a la iglesia? Voy a ir yo. Y ella dijo, no, estoy muy, muy, muy cansada. No voy a ir a la iglesia. Y dice que se acostó y oyó una voz que le dijo, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿No vas a ir a la iglesia? Si yo he sido fiel contigo. Si yo he sido fiel contigo, ¿por qué no vas a ir a la iglesia? La hermanita volvió a tirarse ahí para descansar, no hizo mucho caso. Y volvió a oír la voz, dice que la hermanita que era la voz de Dios que le dijo, ¿no vas a ir a la iglesia? ¿Qué te he fallado alguna vez? ¿Qué te he dejado? ¿Te he abandonado? Yo he sido fiel contigo. Y dice la hermanita que se levantó y a la iglesia, cansada. Después, cuando ella regresó a su hogar, estaba ahí su hijo. Dice la hermana, yo no sé qué pasó, pero mi hijo estaba llorando y decía, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar, no vuelvo a tomar. Cuando somos fieles, el Señor pudre los yugos. Cuando somos fieles, lo que el enemigo nos quiera hacer no va a poder. Lo que el enemigo quiera dañar en nosotros, en nuestra familia, no somos fieles porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la fidelidad de Dios para nosotros, que aunque somos infieles, Él permanece fiel. En esta palabra que nosotros estamos leyendo, vemos a estos tres jóvenes que el rey los quiso asustar, porque no obedecieron a la estatua. Le dijeron, no, rey, los jóvenes que tú pusiste sobre tu reino no se quieren inclinar ante tu estatua ni la quieren adorar. Y tú dijiste que el que no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego. Me imagino que el rey Nabucodonosor era una persona orgullosa. Una persona que si nosotros nos ponemos a ver el libro de Daniel, la vida de Nabucodonosor, Dios lo humilló y tuvo que pasar varios años comiendo con los animales por su orgullo, por su arrogancia. Dice la Biblia que él se paseaba ahí en los jardines colgantes de Babilonia. Yo me imagino que parecía pavo real. Así orgulloso.
y decían, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manos? Y dice que todavía no terminaba de hablar cuando vino la ira de Dios y él perdió la razón y en el campo, la lluvia del campo lo bañaba. Tenía el cabello largo, las uñas le habían crecido y comía con los animales. Su arrogancia, su orgullo hizo que Dios lo humillara. Y este rey le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, si no os postráis, si cuando ustedes escuchen el sonido de los instrumentos, están dispuestos a adorar la estatua que yo he levantado, están dispuestos, porque si no la adoran en la misma hora van a ser lanzados al horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, él se sentía superior a Dios. ¿Qué Dios los va a librar de mis manos? Amén. Pero mire la fidelidad de estos jóvenes a Dios. Eso yo creo que debemos de tomarlo en cuenta nosotros y practicarlo en nuestra vida, en nuestra persona. Porque estos jóvenes le respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que nos preguntes, no es necesario que nos amenaces, no es necesario que nos grites, porque yo me imagino que ella estaba enojado. No es necesario que te respondamos, he aquí nuestro Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿Qué es lo que hacían estos jóvenes? Servían a Dios. Servían a Dios. No es necesario, porque a Dios al que servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué seguridad tan preciosa era la de estos jóvenes. Y yo creo, así como ellos, nosotros tenemos que tener la seguridad de que tenemos un Dios fiel, de que tenemos un Dios verdadero, de que tenemos un Dios que en medio de problemas, de dificultades o de situaciones difíciles que vengan a nuestra vida, aún en enfermedades, aún en los problemas difíciles, Él está con nosotros para ayudarnos, porque dice la Biblia que fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Por eso el Señor en su palabra dice que mantengamos sin fluctuar, que mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque esperamos en el Señor. Porque aunque tarda, dice la palabra del Señor, que un poquito más y el que ha de venir vendrá. Que aunque nuestro problema no está resuelto, Dios lo va a resolver, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que mienta. Ese problema que usted tiene, Dios lo va a resolver. Ese problema, esa enfermedad, Dios la va a sanar, porque Él ha prometido, porque somos sus hijos, porque le servimos, porque nos esforzamos, porque en medio de nuestras imperfecciones, aquí estamos alabando y honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque digno es de toda honra, gloria y alabanza. Por eso no tenemos que perder nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay un canto muy hermoso que dice: fiel, fiel al Señor yo seré, y la corona de vida tendré. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor que Dios los podría librar, porque ellos sabían a quién servían.
porque ellos habían visto las maravillas que Dios había hecho en el pasado, que Dios había hecho con su pueblo, cómo había sacado a su pueblo de Israel, cómo Dios había apoyado a sus profetas, a sus siervos. Acuérdese de Elías que oró, puso su confianza en el Señor y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. Ese es el mismo Dios que servimos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo y Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar. Y es necesario que pasemos por situaciones difíciles, porque eso es lo que hace que nuestra fe aumente. Eso es lo que hace que nosotros maduremos, que seamos cristianos fuertes, no niños fluctuantes. Amén, gloria al Señor. Por eso estos jóvenes dijeron, y si no nos libra, si vamos a morir en el horno de fuego, ni aún así serviremos a tus dioses. Mire, ahí reiteraron su fidelidad a Dios. Aunque Dios nos quite la vida, aunque lo permita que tú lo hagas, ni aún así vamos a servir a tus dioses, porque Él hasta este momento no nos ha dejado, ni nos ha desamparado, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has levantado. Gracias a Dios porque tenemos un Dios poderoso. Dice la palabra del Señor que los echaron al horno de fuego. Dice la palabra del Señor que ellos fueron arrojados al horno de fuego. Dice que como la orden del rey era apremiante, como dijo, en este momento van a ser echados al horno de fuego. Dice la palabra del Señor que lo habían calentado mucho más. Lo habían calentado mucho más el horno de fuego, y aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego, a estos varones, dice que cayeron dentro del fuego ardiente. Aquellos que dijeron se van a morir, ellos se murieron ahí, de lo caliente que estaba, y dice que cayeron dentro del horno de fuego. Y dice que el rey Nabucodonosor se espantó. Dice la palabra del Señor que se espantó y se levantó apresuradamente y les dijo a los de su consejo, a las personas que estaban con él: no echaron ustedes. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. En medio del problema, en medio de esa situación difícil, ellos no estaban solos, porque ahí estaba el Señor con ellos. Ahí estaba el Señor, porque cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Yo recuerdo que cuando hubo un problema muy grande en la iglesia, cuando estábamos aquí adelante donde comentó Rigo, yo recuerdo que tiempo antes de ese problema, unos días antes, yo me soñé en un lugar oscuro, en un lugar oscuro donde había muchas tinieblas. Estaba yo parado ahí. Y de repente de la oscuridad salieron 2 perros negros así, grandes, furiosos que venían hacia mí los perros. Pero yo estaba así, y los perros se pararon a un lado de mí y volteaban como buscando a alguien, pero no me veían. Y los perros estaban ahí, hasta les salía espuma, pero tremendos esos perros, pero no me veían los perros. Y volteaban
como que sentían la presencia de algo, pero no me veían. Y volteé hacia una orilla y vi una persona de blanco que me sonrió, que estaba ahí conmigo. Y vino ese problema grande y lo libramos. Y lo libramos porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. El que dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que está con nosotros, que nos permite pruebas para probar nuestra fidelidad. Es necesario que pasemos por pruebas. Es necesario para probar nuestra fidelidad hacia Él y transformarnos en verdaderos hombres y mujeres de Dios. Por eso tenemos que ser fieles a Él. Tenemos que ser fieles al Señor. Ellos estaban solos, pero dice la palabra del Señor que el cuarto era semejante a un hijo de los dioses. Ahí estaba la misma presencia del Señor con sus hijos. Gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias a Dios porque es misericordioso y clemente. Dice la palabra del Señor que Él perdona nuestros pecados. Él es fiel. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque el enemigo diga, no, pues tú ya no tienes perdón de Dios. La gente cuántas veces le ha dicho a usted, tú no sirves, tú no tienes perdón de Dios, tú te vas a ir al infierno. Pero el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a los buenos, Él vino a los pecadores. A los pecadores, y Él nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable. Porque cuando andábamos en pecado, estábamos en peligro de muerte. Porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios porque tenemos ese honor tan grande, que Dios esté con nosotros, que el Señor nos cuide, que Él nos guarde, que Él está siempre atento a nuestras necesidades, pero Él quiere que usted y yo seamos fieles. Él quiere que usted y yo sigamos adelante en su camino, siempre confiando en Él, porque dice la palabra del Señor que hay grande galardón para los que le buscan. Hay grande galardón para los que se acercan a Él. Gracias a Dios por su amor y su misericordia. Gracias a Dios porque siempre está atento a nuestras necesidades. Dice la palabra del Señor que Él no nos va a dejar. Podemos ver en la palabra del Señor cuántos siervos del Señor fueron fieles a Él y Él estaba ahí en el momento preciso, en el momento que ellos necesitaban, en el momento que estaban, que creían que todo se había perdido, ahí estaba el Señor. Acuérdese que la fidelidad del Señor es grande. Él es misericordioso. Por eso estos jóvenes tuvieron esa confianza en el Señor. Esas insinuaciones del rey Nabucodonosor ni las amenazas pudieron, porque ellos tenían la esperanza en el único Dios verdadero. Amén. En ese Dios usted y yo confiamos. Él es el que nos tiene aquí. Es el que nos da vida. Él es el que nos da cada día una oportunidad para buscarle. Él es el que cuida de nuestra familia. Él es el que nos llena de coronas, el que nos llena de favores y misericordias, de modo de que nos rejuvenezcamos como las águilas. Ese es nuestro Dios. Por eso dice la palabra del Señor,
Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Clama, pero necesitamos clamar, necesitamos ser fieles, necesitamos esforzarnos, porque yo, como les comentaba a los hermanos, Dios premia el esfuerzo. Cuando usted trabaja y le dicen te vas a quedar overtime, ¿no le pagan más? ¿Verdad? El overtime lo pagan más. Amén. Y mucha gente dice, hay día de servicio, pero el overtime. Hoy es día de servicio, pero me voy a quedar otro poquito. Amén. No. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No he visto a un hijo mío desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan, porque yo estoy con ellos. Yo los guardo, yo los cuido, y aunque haya problemas y dificultades, yo estoy con ellos. Esas son las promesas de nuestro Dios. Esas son las promesas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor. Dios conoce nuestra fe. ¿De qué tamaño es nuestra fe? ¿De qué tamaño es la fe que usted tiene? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar o analizar de qué tamaño es mi fe. Amén. Pero la fe de nosotros, la fe de cada uno de nosotros se manifiesta cuando nosotros buscamos al Señor. La fe nuestra se manifiesta cuando vemos los milagros que Dios hace en nuestra vida, los milagros que Dios hace en nuestra familia. El hermano de mi hermana Mercedes, que tenía ya deshecho el cráneo, la hermana comentaba que ya no lo contaban. Amén. Y miren la oración de fe. Ahora este joven ya lo dieron de alta. Ese es lo que hace nuestro Dios. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena esforzarnos. Vale la pena, porque déjeme decirle que los tiempos que estamos viviendo ya son los últimos tiempos. Y Él va a venir por una iglesia fiel, por una iglesia que se esfuerce, por una iglesia sin mancha ni arruga, porque el Señor quiere, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y lo más hermoso es que el Señor nos está dando cada día una oportunidad. Cada día nos está dando una oportunidad para que nosotros nos pongamos a cuentas con Él. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona que nos está esperando. Hay coronas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que si no somos fieles, dice que Él borrará nuestro nombre del libro de la vida. Yo me acuerdo que mi papá contaba que una vez tuvo un sueño. Mi papá murió a los 90 y tantos, algo así. Era un siervo de Dios, era pastor también, amén. Dice que él una vez soñó un libro de oro y un nombre escrito. Y dice que vio como un dedo borraba ese nombre. Fíjese qué tremendo. Dice que vio como un dedo con una túnica pasaba así y borraba ese nombre. Y dice que no pasó mucho tiempo y ese hermano que estaba en la iglesia murió. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que seamos fieles, que veamos esa fidelidad de Dios para nosotros. Que cuando venimos y clamamos, Él nos escucha. Que cuando venimos y clamamos, Él dice, no te he dejado. Hijo, no te he dejado. Hija, no te he dejado, yo estoy aquí contigo. Ese problema que tienes va a pasar. Es necesario que vengan problemas.
Es necesario que vengan situaciones desagradables, pero fiel es el que prometió, como dice la palabra del Señor. Fiel es el que prometió y Él va a librarnos de todo problema, de toda situación, de toda enfermedad que venga a nuestra vida. Así nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales, en el país donde nos están viendo, Dios es fiel. Dios es fiel, sigan confiando en Dios. Aunque tengan un problema, aunque tengan una enfermedad, confíen en Dios porque Él prometió y Él les va a ayudar, Él los va a sanar. Hay mucha gente que está orando por Venezuela. Hay muchos pastores, hay muchos cristianos que están orando por ese pueblo. Y yo creo que el Señor va a tomar cartas en el asunto. El Señor va a hacer ahí algo. El Señor va a hacer ahí algo. Y yo creo que no es en vano las oraciones. Así es de que, hermano, cuando ore y ayune, acuérdese de Venezuela. Acuérdese de ese país, porque sabemos que Dios avergüenza a todos aquellos que se sienten poderosos. Dios los humilla. Así como lo hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor era una persona que, mire, a los hijos de Dios los echó al horno de fuego y dice el Señor, bueno, pues ahora yo te voy a humillar porque ya había una profecía y fue humillado. Y dice que cuando pasaron 7 tiempos, él levantó sus ojos al cielo y reconoció que la honra y la gloria eran para Dios. Reconoció que la honra y la gloria, que Él es el que da y Él es el que quita. Él es el que pone y Él es el que quita. Sigamos confiando en el Señor porque Él tiene siempre algo para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Gracias a Dios por sus promesas. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias a Dios porque Él está con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Vamos a orar. Si alguien quiere oración puede pasar en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres fiel. Te damos gracias porque cuidas de cada uno de nosotros. Tu palabra dice que tu fidelidad es hasta la eternidad. Tu fidelidad es grande, Señor. Y aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Hay mucho pueblo aquí, Señor, que quizás te hemos fallado, pero ayúdanos para poder, Señor, ser fieles a ti. Para poder cumplir, Señor, nuestras promesas. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, a este país de Venezuela. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Unimos nuestra fe, la iglesia la hermosa y todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Clamamos por Venezuela. Clamamos porque sabemos que tú tienes el control de todo y tú, Señor, vas a solucionar ese problema favorablemente para tu pueblo. Para ese pueblo, Señor, que está sufriendo, los ponemos en tus manos a cada una de esas personas y te pedimos, Señor, que tú, Señor, hagas lo que tienes, Señor, ya previsto en esa nación. Gracias te damos, Señor. Gracias porque eres bueno. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están mis hermanos, confiando en que tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús te lo pedimos.